Esta plática se llama El poder del Espíritu Santo en ti. ¿Quién quiere tener ese poder? Amén. ¿Y para quién está disponible? Para todo verdadero Hijo de Dios. Dice el Salmo 105:4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Imagínense, hermanos, qué privilegio tan grande que Dios mismo nos invita a buscarlo, a encontrarlo y por lo tanto a obtener de Él su poder en nuestras vidas. Díganme ustedes, ¿qué poder más grande hay en todo el universo entero que el poder de Dios? Un poder más grande. ¿Será el poder nuclear? Ninguno. Pues ese poder sobrenatural está disponible para todos los que son siervos de Dios, para todos los que somos sus hijos. ¿Aquí quién es hijo de Dios? Todas las manos se levantaron, gloria a Dios. Cuando ese poder, ¿cuánto de ese poder que tenemos lo estamos aprovechando realmente? ¿Cuánto lo estamos usando? ¿Cuánto de ese poder que está a nuestra disposición lo estamos desaprovechando, lo estamos desperdiciando? Y ese poder debe ser usado para agradar a Dios, para estar capacitados para obedecerlo, para servirlo, para glorificarlo, para el bien y la salvación de otras personas, para llevar una mejor y más satisfactoria vida cristiana, para dar mejor testimonio a la gente como hijos de Dios, para llevar una mejor vida personal, familiar, una vida más satisfactoria y muchas cosas más que iremos viendo en el transcurso de estas pláticas si el Señor nos permite. Nunca debemos buscar esa llenura del Espíritu para lucimiento personal o por motivos egoístas, ni por lucro, ni por otra cosa. Y quiero que estudiemos acerca de la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en nosotros, de las maravillas que el Espíritu de Dios puede y desea hacer en tu vida, y ese poder debemos anhelarlo al máximo. Hablar de todas las cosas que hace el Espíritu Santo en una sola plática sería imposible. ¿Por qué? Porque son muchas y muy extensas y muy importantes, entonces tenemos que irlas viendo poco a poco, pero son cosas maravillosas que debemos anhelar, valorar y usarlas. Hermanos, el hombre natural, el hombre sin Cristo solamente está capacitado para hacer cosas naturales, en su carne, con sus propias fuerzas. Pero nosotros, los que por gracia de Dios hemos recibido al Espíritu Santo, estamos capacitados para hacer cosas sobrenaturales. Nos movemos en un plano superior, un plano en el que el mundo sin Dios no puede moverse. Podemos hacer cosas que la gente sin Dios no puede hacer. ¿En qué plano te quieres mover, vivir? ¿En el plano natural o en el plano sobrenatural? ¿Quieres vivir en el plano sobrenatural? Pues estás capacitado. No desaprovechemos algo tan valioso que Dios pone a nuestra disposición, el poder de su Santo Espíritu. Entre otras cosas, cuando alguien lo recibe, mejora notable y radicalmente de su vida, la manera de pensar y por lo tanto de comportarse de alguien que tiene el Espíritu de Dios debe de ser muy diferente, altamente contrastante con una persona que no lo tiene, porque el Espíritu de Dios viene y ¿qué hace en nosotros? Nos revoluciona, como dice el primer libro de Samuel 10, verso 6. Primero de Samuel 10:6,
Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con, ¿qué? Poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Seguimos siendo los mismos cuando el Espíritu llega a nosotros? ¿Somos cambiados? ¿Cuánto? Poquito, ¿no? No, radicalmente. Hay un cambio radical en nuestra manera de pensar y por lo tanto en nuestra manera de vivir. Porque es imposible que haya una transformación en nuestra mentalidad y que nuestra actitud siga siendo la misma. Porque ¿de qué depende tu actitud? De tu manera de pensar, exactamente. Tu actitud no es más que un reflejo de tu mente, de tu mentalidad. De manera que tiene que haber cambios en nuestra manera de pensar y de comportarnos, y obviamente esos cambios tienen que ser todos positivos, porque todo verdadero cristiano no solamente tiene al Espíritu Santo, sino que es guiado por el Espíritu Santo. Si no, no es cristiano. ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Hijo de Dios y cristiano, salvo, nacido de nuevo, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, todo verdadero cristiano, ¿por quién es guiado? ¿Por el Espíritu Santo o por su carne? ¿Por el Espíritu Santo o por los principios del mundo? Por el Espíritu Santo. Y si digo que soy cristiano y que soy guiado por el Espíritu Santo, pero me comporto de acuerdo con los deseos de mi carne, ¿de verdad soy hijo de Dios? Tengo que cuestionármelo muy seriamente. A mí la Biblia me dice que no. Bien, si alguien dice que ya recibió la salvación y que por lo tanto tiene el Espíritu Santo, pero sigue pensando y comportándose igual que antes, en realidad no ha recibido nada. Que no se engañe, hermanos, no nos engañemos. Y no se trata de que el Espíritu de Dios haga en nosotros cambios superficiales, escasos, pequeños. El Espíritu de Dios no pone parches. El Espíritu de Dios, ¿qué? Renueva, regenera. Tito 3, 4 al 6, por favor. Tito 3, 4 al 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la ¿qué? Regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora el 6 tiene una cosa muy interesante. El cual derramó en nosotros, ¿cómo? Escasamente. ¿Cómo fue derramado el Espíritu Santo? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. De manera que si el Espíritu Santo fue derramado abundantemente, los cambios tienen que ser abundantes, evidentes, notorios, grandes. ¿Sí, hermanos? Bueno, pero eso lo veremos después con más detalle. De manera que el Espíritu Santo no pone parches, renueva, regenera. Vamos a suponer que una persona, y se dan casos, por supuesto, sin el Espíritu Santo, una persona sin Dios, con esfuerzo propio, puede dejar algún vicio. Hay gente que sin Cristo ha dejado el alcohol, ¿verdad que sí? Hay personas que sin Cristo, sin el Espíritu Santo, han dejado de fumar. Yo conozco gente y no es cristiana, pero a pesar de que dejó el vicio del tabaco o del alcohol, si continúa con sus odios de siempre, sus rencores, sus amarguras, su agresividad, sus envidias, sus deseos impuros,
continúa con sus inmoralidades, idolatrías, sus celos, iras, mentiras, groserías, bajas pasiones, egoísmos, murmuraciones. En otras palabras, con su mismo corazón malvado, con su misma alma sucia, no regenerada, no ha experimentado un cambio radical. Nada más dejó el alcohol, nada más dejó el tabaco y ya, pero su vida siguió siendo ¿qué? La misma, porque su alma no ha cambiado, porque no ha nacido de nuevo, no ha experimentado un cambio radical. Pero el que nace de nuevo por obra del Espíritu Santo sí experimenta un cambio radical, no deja nada más una cosita o dos, es transformado en otro hombre, porque el Espíritu Santo nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, ese corazón deseoso y capacitado para obedecer la ley de Dios. Y que quede muy claro, hermanos, que la vida del verdadero cristiano es una vida sobrenatural, porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos capacita para tener sentimientos y actitudes que en nuestras propias fuerzas humanas, en nuestra naturaleza, en nuestra carne, no podemos tener. Que sin Cristo no podíamos hacer. La gente tiene que ver forzosamente en nosotros que somos diferentes de los demás. Los que nos conocieron antes que tuviéramos a Cristo deben vernos diferentes a como éramos sin Él. ¿No creen, hermanos? ¿Sí? A ver, pregúntenle a Iván aquí presente. La semana pasada su papá nos dio su testimonio. Cuando tu papá se convirtió, ¿solamente dejó el alcohol? Él mismo nos lo dijo. No solamente era un alcohólico, pero ya de muchos años y con alcoholismo muy severo. Era un hombre violento, agresivo con su esposa. Me tomo la libertad de decirlo porque él mismo lo dijo aquí, no es chisme. Agresivo con sus hijos, mal hablado, blasfemo. Había una maldad muy grande en su vida. ¿Solamente se le quitó el alcohol? Adúltero. Se le quitó lo adúltero, ¿verdad? Se le quitó lo mal hablado. Se le quitó lo agresivo, dejó de maltratar a su mujer. ¿Hubo un cambio radical o nada más dejó una cosa? Dejó todo. Obviamente no se convirtió en un hombre perfecto porque ninguno lo somos, pero se convirtió en un hombre nuevo. Experimentó el nuevo nacimiento. ¿No viste el mismo cambio en tus hermanos? ¿No experimentaste un cambio radical tú, Iván, que ya también nos diste aquí tu testimonio? Bien, se cumplió en él, en su vida, en la vida del hermano Eutiquio Castro, lo que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, exactamente. Y aquí todo son hechos nuevas. Imagínate qué sentirías si alguien te dijera algo así. Oye, ¿tú eres cristiano? ¿Sí? ¿Por qué? Pues sigue siendo el mismo de siempre, yo te veo igualito. ¿Qué sentiríamos? Horrible. Tú que me has predicado que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, yo te veo el mismo de siempre. ¿Qué sentirías? ¿Te gustaría que alguien te lo dijera? A mí no. Qué duro sería eso. Y hay personas que tal vez no se atrevan a decírtelo, pero si lo ven, se dan cuenta, lo piensan. ¿Y ustedes creen que eso sea positivo para la causa de Cristo? Pésimo testimonio, ¿verdad? Debe sucedernos lo que al apóstol Pablo le sucedió después de su conversión a Cristo. No solamente dejó de perseguir y destruir a cristianos, sino que hizo todo lo opuesto a lo que hacía antes de su conversión. Hechos 9, 20 al 22, por favor.
habla de Pablo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Salvador, era Dios manifestado en carne que vino a salvar a la humanidad perdida. Y todos los que le oían estaban como atónitos. Todos los que nos conocieron antes de convertirnos y vean nuestra vida después, ¿cómo deben quedar? Atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo dejó a todos? Atónito. ¿Cómo? Atónitos. Este es el que perseguía a los cristianos y los odiaba y odiaba a la iglesia, y ahora predica que Jesús es el Salvador. Eso es un cambio radical, hermanos. Y el apóstol Pablo, de perseguidor, se convirtió en perseguido. Y en el principal promotor y promulgador de las buenas nuevas de salvación en Cristo. Ese es un cambio radical, completo. La gente lo veía y no lo podía creer, la gente lo veía y no lo reconocía. Así debe ser con nosotros. Que la gente vea a un cristiano y diga algo así, ¿cómo? ¿Este es aquel que era tan borracho? No puedo creer, ahora ya no toma ni una gota de alcohol. Mira esa Margarita que era tan enojona, que todo le molestaba, que se peleaba con todos, que era tan gruñona y explosiva. ¿Cómo ha cambiado? Se le nota un cambio muy grande, se ha vuelto mansa, se ha vuelto paciente. Ahora ya es mucho más agradable tratar con ella. Antes yo no me quería ni acercar, ahora hasta la busco para platicar. La veo muy diferente. Así debe ser con nosotros. Cada quien teníamos nuestras cosas, pero la gente debe ver ¿qué? El cambio, el contraste. Hermanos, la palabra de Dios no es solamente tinta sobre papel. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no es nada más algo que está escrito, es algo que debe ser una realidad en cada uno de nosotros, que el mundo debe ver, que nosotros debemos experimentar, pero que la gente debe ver, debe comprobar. El mundo quiere pruebas de todo. Y la prueba de que Cristo cambia, ¿cuál es? Tu vida. A la gente no le basta con que diga, sí, la Biblia dice que de nuevo, que el que está en Cristo nueva criatura es. El incrédulo te va a decir, mira, para mí la Biblia puede decir lo que quiera. Yo lo quiero ver en ti. Y aunque no te lo diga, lo va a pensar. Y te va a estar observando. Entonces va a juzgar. Bien. Oye, entonces, ¿qué le pasó a Margarita de que tan violenta y enojona y agresiva y gritona se hizo tan mansa? Pues es que dice que se hizo cristiana. Entonces va a decir la gente, ¿eso hace Dios con los cristianos? Ah, pues qué buena onda, yo quiero que a mí me cambie también. Voy a preguntarle a Margarita cómo le hizo, porque yo quiero lo mismo. Yo también quiero cambiar, ¿no? Mira ese Pedro tan grosero que era, desde que dice que es cristiano, es el más decente de la oficina, ya ni siquiera dice una sola palabra el Pedro ese. Ese es cambio, ¿verdad? Mira ese Juan que era tan soberbio, tan engreído que era, cómo se ha vuelto tratable, humilde, amable. Ese que engañaba a su mujer y que coqueteaba con todas las secretarias, mira, ahora es un hombre fidelísimo, de lo más decente. Oye, qué cambio, cómo se nota, ¿verdad? Así debe ser
cuando alguien se convierte a Cristo, que la gente se impacte, pero no para gloria nuestra. ¿Para gloria de quién? Nada más, para gloria del Señor. Hermanos, la iglesia de Cristo está constituida de puros ex borrachos, ex adúlteros, ex ladrones, ex drogadictos, ex fornicarios, ex malvados, ex mentirosos, ex idólatras, ex, y ahí ponle la lista que quieras, pero ex, no ex a medias, ¿verdad? No pasamos de borrachos a medio borrachos, ¿no? No pasamos de ladrones a menos ladrones, ¿o sí? ¿No? No pasamos de adúlteros a semiadúlteros. Bueno, a veces adúlteros, pero a veces ya también fieles, porque ya me convertí, ¿no? Así como la gente que conoció a Pablo vio un gran contraste cuando éste conoció a Cristo, ¿no debe pasar lo mismo con nosotros? Si no contrastamos con nuestra vida pasada, debemos preocuparnos. Si no contrastamos con las personas sin Cristo, debemos preocuparnos. Si nosotros mismos no notamos cambios en nuestros sentimientos hacia la gente, si no notamos cambios en nuestros pensamientos y actitudes que teníamos antes de que dijimos que llegó Cristo en nuestras vidas, debemos tener motivos de preocupación, señales de alarma. Recordemos que el hacernos cristianos no es solamente un cambio de creencias teológicas, tampoco un cambio solamente de religión o de iglesia, sino un cambio en nuestra vida. No te preocupes si no has alcanzado la perfección, porque ninguno le hemos alcanzado, pero sí tienes que ser una nueva criatura, revolucionada. Debemos dar muy grata impresión a la gente que nos trata, que nos conoce, sea donde sea. Debemos provocar en ella un gran y agradable impacto y tenemos con qué hacerlo. Debemos buscar que nuestro estilo de vida sea deseable para los demás. Que los que son esclavos del pecado puedan ver la libertad que Dios ha puesto en nosotros y que ellos deseen tener esa libertad. Que les comprobemos con hechos que sí se puede ser libre. Que los pecadores puedan ver y desear tener la santidad. Que puedan desear tener lo que nosotros tenemos. Que los amargados, los tristes, frustrados, insatisfechos, estresados, los egoístas, los rencorosos que nos rodean, puedan ver que en nosotros hay satisfacción interior, que hay amor por la gente, capacidad para perdonar, que hay paciencia, paz y gozo aún atravesando por momentos difíciles y dentro de este mundo tan difícil y conflictivo. Hermanos, nuestra llenura del Espíritu Santo no es algo que tengamos que estar pregonando al mundo que tenemos, es algo que debe ser ostensible, objetivo, que la gente deba ver, aunque nosotros no lo digamos. Esta es una manera de glorificar a Cristo y que las personas se conviertan a Él. Mis queridos hermanos, el estándar de vida que Dios pide y espera de un cristiano es muy elevado, pero muy elevado. El estándar de vida para un cristiano no es bajo. Es elevadísimo, tan elevado que está fuera de nuestro alcance humano. Como que Dios nos pide cosas de veras que están fuera de nuestro alcance. De verdad. ¿Cómo qué? Vamos a ver solamente algunas. Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos. ¿Es cosa fácil?
Para mí no. ¿Y para ti? No. Aquí tiene que entrar ya un poder sobrenatural. ¿Y de quién te va a venir? ¿Y de quién más? De nadie. De nadie más que del Espíritu de Dios. No solamente nos pide eso, además nos pide que perdonemos. Y no solamente nos pide, nos exige que perdonemos a cada uno de nuestros ofensores sus ofensas. ¿Cuáles? Todas. Las pequeñas y las grandes. Todas. ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿3? 70 veces 7. Todas. Que perdonemos todas las ofensas a todos. ¿Cosa fácil? No. ¿Quién la hace posible en tu vida y en la mía? El Espíritu Santo, exactamente. No importa la magnitud de las mismas, 70 veces 7. Por mí mismo yo no puedo hacerlo. Por ti mismo tú no puedes hacerlo. Ahí entra el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué más nos pide Dios sobrenatural? Que bendigamos a los que nos maldicen, que hagamos el bien a los que nos aborrecen, que oremos por los que nos ultrajan y persiguen, que busquemos el bien de los que buscan nuestro mal, que no tomemos venganza de nadie, que nos abstengamos de toda clase de mal, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, que hagamos morir en nosotros lo terrenal, que venzamos los deseos de la carne y obedezcamos los del espíritu, que tengamos paz y gozos sobrenaturales en medio de las tormentas de la vida. Esta y otras cosas que, reitero, están fuera de nuestro alcance personal, en nuestras propias fuerzas, que no podemos cumplir por nosotros mismos, son imposibles para las capacidades humanas. Pero Jesucristo dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ¿te va a exigir algo, pero te va a dejar solo? Por supuesto que no. Para todo esto, esas exigencias tan elevadas, necesitamos forzosamente el poder sobrenatural del Espíritu de Dios actuando en nosotros. Porque ese poder no te lo va a dar la filosofía, ¿o sí? ¿No? ¿El control mental? ¿La práctica del yoga? ¿De la meditación trascendental? ¿El budismo zen? ¿Las enseñanzas del gurú? ¿De Krishnamurti? ¿Los consejos de Walter Mercado? Probablemente. Tampoco, ¿verdad? ¿No? ¿El Dalai Lama? ¿La invocación o las oraciones a algún muerto? Tampoco. ¿Un amuleto? Ya sé, una limpia. O la consulta con un brujo. Nada de eso, ¿verdad? Eso nada más te va a endemoniar. Tampoco los consejos de los psicólogos, ni los cursos o libros de superación personal. Estos dos últimos, cuando mucho, en el mejor de los casos, te pueden dar algunas buenas sugerencias, pero no te sirven porque no te van a dar el poder sobrenatural que necesitas. Te van a decir, lo que tú requieres es perdonar a tu papá porque te hizo esto, y a tu mamá porque te trató así y así. Así que fácil, ¿no? ¿Y te dan el poder para perdonar? No. Pues es obvio que no. Eso tiene que ser un poder sobrenatural del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Bueno, pues ese poder está disponible para ti y para mí y para todo aquel que tiene a Cristo como Salvador y Señor, y con ese poder podemos convertirnos en gigantes espirituales,
La fuerza de Dios que pone en el creyente es una fuerza enorme. ¿Queremos una vida cristiana victoriosa y plena? ¿Sí? Necesitamos forzosamente el poder del Espíritu de Dios. Espero que nadie esté durmiendo, porque ya no falta mucho. Creo que me lo estoy durmiendo antes de tiempo, ¿no? Bueno. ¿Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo compara, entre otras cosas, al Espíritu Santo con viento? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, ¿qué hace el viento? Mueve, impulsa, es energía, es fuerza, es poder, es dunamis. ¿De dónde viene la palabra dinamita? Dunamis. ¿Qué dijo Cristo? Pero recibiréis poder, o sea en griego dunamis, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu ¿de qué? De poder. Entonces, ¿por qué se compara con el viento entre otras cosas? Los cristianos podemos ser comparados con un velero. ¿El velero de qué depende para poder desplazarse? Del viento. Y si no hay viento, ¿el velero qué hace? No se mueve nada. Tú sin el Espíritu Santo, ¿qué puedes hacer? Nada. Cristo dice, separado de mí, nada. Y nada es nada podéis hacer. Pero no todos los veleros se mueven a la misma velocidad. ¿De qué depende? De la fuerza del viento que los impulsa. Mientras más lleno seas del Espíritu Santo, más poder se va a manifestar en tu vida, más poder se va a manifestar en mi vida. Somos como los veleros. ¿Por qué a unos cristianos les resulta más fácil vencer las tentaciones que a otros? ¿Por qué unos cristianos manifiestan más fruto del Espíritu que otros? Les es más fácil perdonar, viven con más sabiduría, más satisfacción interior, tienen más paz, más gozo, son más pacientes que otros, porque unos son más sensibles a la voz de Dios, a su guía. La respuesta es muy sencilla, porque son más llenos del Espíritu Santo que otros. Y esa llenura del Espíritu no depende forzosamente del tiempo que lleves como cristiano. Leí el caso de un hermano en Cristo recién convertido. Desde el principio de su vida cristiana, desde los primeros días, se involucró muy seria y fuertemente con las cosas del Señor. Se ocupó con tenacidad de la lectura de la palabra de Dios, la leía ávidamente, mucho, la meditaba, se complacía en ella, buscaba mucho a Dios en oración, tomó muy en serio las cosas del Señor. Y todo esto le dio una fuerza espiritual tremenda. Y aunque cronológicamente se podía considerar un bebé en Cristo, porque tenía muy poco tiempo, en realidad en pocas semanas se convirtió en un bebé gigante. ¿Se entiende? En un bebé gigante y fuerte espiritualmente. Poco tiempo en Cristo, pero muy fuerte. ¿Por qué? Porque se llenó del poder del Espíritu Santo. Ya después hablaremos en otra práctica, si el Señor nos da oportunidad, cómo buscar y tener esa llenura. Hoy no va a dar tiempo y nada más quiero que sea una cosa así como que nos motive, ¿no? Y ese cristiano, ese bebé, entre comillas, gigante en Cristo, decía algo así. Yo no sé por qué hay cristianos que dicen que les es muy difícil vencer las tentaciones y que tienen luchas difíciles y pruebas y que es difícil luchar contra los deseos de su carne. Yo, decía, veo estas cosas, veo las tentaciones muy fáciles de controlar. Las veo como exámenes muy sencillos y las derrotaba así, los derrotaba así los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque eras lleno del Espíritu Santo
y tenía días, tenía semanas en Cristo. Estaba lleno de su poder. La fortaleza espiritual no depende solo del tiempo, hermanos. Hay cristianos de un año que son más fuertes espiritualmente y tienen más llenura que cristianos de 10 o 15 años. Porque cada quien es tan lleno como quiere, como busca. La fortaleza y la llenura del Espíritu Santo van de la mano. Por eso, ¿qué dice Efesios 5:18? ¿Ustedes creen que todos los cristianos tenemos la misma llenura? No. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Otra traducción dice, no dice disolución, sino destrucción, es obvio, ¿no? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque el apóstol Pablo le dice, sed llenos, porque no todos eran llenos, sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿por qué no todos los cristianos tienen llenura? Dios no da su Espíritu por medida. Ya hemos visto en otras ocasiones que cada quien es tan lleno como quiere, como busca, porque Dios no pone límite, cada quien se pone su límite. Decíamos que el Espíritu de Dios también está simbolizado o comparado con el agua. Cristo dice, cualquiera que bebiere de esta agua, H2O, volverá a tener sed, ¿no? Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿A cuál agua se estaba refiriendo? Al agua del Espíritu Santo, exactamente. ¿Por qué el Espíritu Santo se compara con agua? Porque el agua, entre otras cosas, da vida, satisface y purifica, limpia. Ezequiel 47, 1 al 5 y el 9, por favor. Aquí habla de un río, aquí habla de agua. Y cuando habla de ese río es un río espiritual, del agua del Espíritu Santo. Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hasta el 5, por favor. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, o sea, hasta la pelvis. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a, ¿qué? Nado. Y el 9, por favor, nos brincamos al 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrase en esos dos ríos, vivirá. ¿A cuáles aguas se refiere? A las aguas vivas del Espíritu Santo. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí a esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Ríos de aguas vivas, el Espíritu Santo. Dice que a unos primero le llegaba hasta los tobillos, luego a las rodillas, luego hasta la pelvis, y luego ya después, ¿qué? Tenía que nadar. ¿Por qué? Porque se había metido muy profundamente. Cada quien se puede meter en las aguas del Espíritu Santo hasta donde quiera. Es como cuando vas al mar, algunos nomás pisan el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque les da miedo. Ya si eres más valiente, te metes hasta las rodillas. Los más valientes, bueno, pues hasta la cintura. Pero ya, porque, no, pues. Los más valientes pues, ya se meten y nadan, ¿no? Y otros hasta bucean. Claro que mientras más adentro
llegas, corres más riesgo. ¿Por qué? Porque te puede llevar una ola, te puede salir un tiburón, te puede dar un calambre y ya no puedes nadar. Los que bucean también corren sus riesgos de despresurización o que se les acabó el oxígeno, lo que sea, ¿no? Sí, mientras más te metes tienes más riesgo, pero mientras más te sumerges en los ríos de agua viva del Espíritu Santo, ahí sí no hay riesgo. Mientras más te metes, mientras más profundamente te metes, estás más seguro. Ahí sí no hay riesgo. Riesgo es estar alejado. Riesgo es no estar empapado, sumergido. Porque mientras más alejado estás del Espíritu Santo, estás más desprotegido contra las tentaciones, mientras más vacío, más desprotegido contra las tentaciones, contra las obras de la carne, más desprotegido contra los rencores, la tristeza, el desánimo, la debilidad, los ataques del enemigo. Y es tan importante estar lleno del Espíritu de Dios, que así nos quiere encontrar Cristo cuando venga a buscar a su iglesia en el día del arrebatamiento, con las lámparas, ¿cómo? Y llenas. Así nos lo dice Cristo en la parábola de las 10 vírgenes. Repásenlo en Mateo 25 del 1 al 13. Yo sé que lo han leído muchas veces. Llenas, ni siquiera dice que a medias. ¿Cómo nos quiere encontrar? Con las lámparas. Todos llegan llenas. ¿Está tu lámpara llena? Y luego no te quejes si Cristo viene y no te fuiste, ¿eh? Porque si tu lámpara no está llena, no es responsabilidad del Señor. Porque a cada quien nos corresponde llenar nuestra vasija o nuestra lámpara con aceite. Cuando viene el novio, que es Cristo, ¿quiénes se fueron con él? Solamente las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas, otra vez, llenas, no a medias. ¿Te quieres ir con él? Valora cómo está tu lámpara ahora. ¿Y si viene hoy? Hay parámetros para saber si estamos o no llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Obras de la carne o fruto del Espíritu? ¿Estás lleno de obras de la carne y te crees lleno, que tienes tu lámpara llena? Estás muy lejos de tenerla llena, hermano. ¿No hay fruto del Espíritu? ¿Cómo está tu lámpara? Vacía. No necesito recordarte cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu, ya te lo sabes. Todo cristiano de cierto tiempo ya debe tener memorizados esos pasajes. ¿Qué manifiestas en tu vida? ¿Obras del hombre viejo o del nuevo? Si tu lámpara está llena, ¿qué obras deben manifestarse? Las del nuevo y despojados del hombre viejo. Repasen Efesios 4, por favor. ¿Hay obras de las tinieblas o de luz? ¿Hay en tu vida rencor o hay perdón? ¿Hay rencor y dices que estás lleno del Espíritu? No te engañes, hermano. ¿Hay amor o hay odio? Si hay obras de la carne en lugar de fruto del Espíritu, ¿aún así crees que tu lámpara está llena? Pero cada quien tiene que examinarse a sí mismo y sobre todo corregir lo que deba corregir, ahora que todavía estás a tiempo. Y que nadie se queje si se queda en el arrebatamiento de la iglesia. Cada quien será responsable de esto. Una vez mi hijo Sergio me recomendó un testimonio muy interesante que escuchó en YouTube y después yo lo escuché. Búsquenlo porque es interesante, aunque es un poco, da mucho detalle, pero es interesante. Se llama Jesús Verástegui. Vio el Apocalipsis y vio el arrebatamiento, y en un momento dado dice que vio cuando Cristo llega a la nube por su iglesia, y él esperaba que viniera con una cara de sonrisa,
porque ya vengo por mi novia. ¿Y qué creen? Lo vio con cara de tristeza. Porque el Señor le reveló lo que iba a pasar a futuro a Jesús Verástegui. ¿Ya anotaron el nombre para que lo busquen? Es con B grande o B chica, Sergio. Verástegui. Chica, bien. Entonces dice que lo vio con cara triste y le preguntó: Señor, ¿por qué si llegó el día glorioso que toda la iglesia esperábamos con ansia que tú vienes en el arrebatamiento, por qué no se te ve la cara de alegría y de tristeza? Y dice: mi cara de tristeza es por mi pueblo que se queda, por los que no estaban velando, por las vírgenes insensatas. Por ellos estoy triste, por lo que van a tener que pasar, porque se durmieron, porque no velaron. ¿Tú quieres ser uno de ellos? Yo no, hermano. Pero si así es, Dios no va a ser el responsable. El responsable es cada uno de nosotros. Cuando un alumno saca 4 en el examen, no es culpa del maestro. ¿De quién es culpa? Tú fuiste maestro, tú eres maestra, la hermana fue maestra. Ustedes nunca reprobaban a nadie. No. ¿Quiénes se reprobaban? Ellos mismos. Cada quien se preparó como quiso y cada quien sacó la calificación que le correspondió. Cada quien se va a preparar para la venida de Cristo como quiera. Se va a preparar o se va a despreparar, válgase el neologismo, ¿verdad? Bien. Así que a cada quien le corresponde llenar su propia lámpara, pero hay quien quiere dejar todo la imposición de manos. Yo ni busco del Señor, no oro, no leo la Biblia, no hago nada, no vivo en santidad, nada más quiero, y póngame las manos, Señor don ungido fulanito de tal, para que yo sea lleno del Espíritu Santo. Así por fast track, ¿no? Ah, qué fácil. No, hermano. Miren, a mí supuestos super ungidos me han impuesto las manos, ¿y saben qué? Me he quedado exactamente igual. No he quedado ni más lleno ni menos lleno de lo que estaba en ese momento. Y además cuidado con quien te imponga las manos, porque hay unos que les ha ido como en feria, porque lobos rapaces llegan, te ponen las manos y otro día les platicaré. Pero bueno, así que tú tienes que buscar, otro día hablaré de la imposición de manos, si el Señor nos da oportunidad. Póngame las manos, usted que es ungido y yo ya voy a ser lleno. Oye, no, es como si dices a la hora de, estás en la oficina: oye, yo que no tengo tiempo de salir a comer, vas por favor al Vips y comes por mí. Te echas un caldo tlalpeño y 5 tacos al pastor, ya sabes cuánto me gustan, y una coca de dieta, porque estoy cuidando el peso. Vas a comer en mi lugar. Y como yo no tengo tiempo de dormir, tú vas a dormir el doble. ¿Alguien puede hacer las cosas por ti para que a ti te aprovechen? No, y póngamela en momento. No buscas la llenura y quieres dejar toda la imposición de manos, pero otro día veremos eso. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes, de las insensatas. Denos de su aceite porque nuestra lámpara se apaga. Fueron con las que tenían la vasija llena. ¿Qué les dijeron? No, vayan con los que la venden y que de ellos la tienen que obtener. ¿Quién es el único que puede llenar tu lámpara? El Señor, busca de Él. No busques del hermano o del superungido. Pero bueno, otro día hablaremos, si Dios quiere, de la imposición de manos, repito. Mientras más nos llenemos del Espíritu, nuestra vida cristiana será más plena, satisfactoria y agradable a Dios, y estaremos más capacitados para cumplir con sus elevadísimas exigencias que Dios ha puesto para cada cristiano. Podemos cada uno, si queremos, convertirnos en un Superman espiritual. ¿Quién quiere ser un Superman espiritual? Yo quiero ser uno, hermano.
De veras, yo quiero ser uno. Debería ser la aspiración de cada cristiano. Todos hemos leído historietas, cuentos. ¿Te acuerdas que no nos fallaba comprar Superman cada lunes? A mí me encantaba leerlo. Hemos visto caricaturas o películas de Superman volando a la vez que cargaba una piedra de toneladas de peso o un tráiler o algo así, ¿no? ¿No se acuerdan? Tú también lo leías. Cosas que son completamente imposibles para una fuerza humana. Bueno, el Espíritu de Dios te puede hacer en Superman, no físicamente, sino espiritualmente. Te puede llevar a hacer cosas que en condiciones normales serías incapaz de hacer y que el mundo no puede hacer. Cosas increíbles que solamente un verdadero discípulo lleno del Espíritu de Cristo puede hacer. Por eso dice la Biblia: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia establece un paralelismo y a la vez un contraste entre la llenura del vino y del Espíritu de Dios? Ya dijimos otro día, porque lo que te llena te va a controlar. Si te llena el vino, ¿qué va a pasar? Mientras más lleno de vino, va tomando más control y menos control tú. Si tienes poquito vino, pues todavía más o menos ahí la llevas. Pero mientras más va subiendo nivel en tu sangre y por lo tanto en tu cerebro, llega un momento que tú pierdes el control y lo toma el vino. Y haces y dices cosas que en condiciones normales serías incapaz de hacer. ¿De acuerdo? Y si te llenas del Espíritu, mientras más te llenas, ¿qué pasa? Va tomando más control. Por eso es importante que nos vaciemos de nosotros mismos para que más nos llene el Espíritu. Y que pueda decir como Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y no solamente vive, sino controla y reina. ¿Está bien? Entonces, que Él tome el control, porque siempre será para bien. Mientras más lleno seas del Espíritu, más control sobre tus pensamientos, sentimientos, actitudes, ideas, deseos. Ya no eres tú, ya es Cristo en ti, y esto es hermoso. Tengo planeado que en otra ocasión veamos ciertas pautas para ser llenos del Espíritu. Repito, hoy solamente quiero que esta plática sea motivacional para buscar esa llenura. Para empezar, entre otras cosas, ¿para qué nos sirve esa llenura del Espíritu? Recordemos que esta vida no es fácil. Para comenzar, recordemos que esta vida no es fácil. A lo largo de la misma vamos a encontrarnos con sufrimientos, problemas, obstáculos, tentaciones, momentos de flaqueza, desánimo, personas que nos ofendan, dañen. Vamos a encontrarnos con situaciones o gente que ponga a prueba nuestra paciencia. Podemos encontrarnos ante disyuntivas, dudas, decisiones difíciles de tomar, ataques del diablo, tantas cosas. Debemos recordar que los cristianos debemos recordar que los cristianos, esta vida difícil, no la atravesamos solos. ¿Quién va con nosotros? Siempre vamos tomados de la mano del Creador, aunque no podamos verlo. Dios nos va guiando, ayudando, aconsejando, fortaleciendo, levantándonos cuando sea necesario, y todo aquello que necesitemos. Va con nosotros todo el tiempo. Nunca nos abandona si nos mantenemos fiel a Él. Recordemos que contamos con su ayuda cada vez que sea necesario y podemos recurrir a Él. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario. Su paciencia, su capacidad y deseo de ayudarnos no tiene límite.
Si tenemos una tentación, y yo creo que es algo cotidiano en todos nosotros, siempre nos ofrece su ayuda para salir victoriosos de la misma. Cada uno sabe qué hacer con esa ayuda que nos da el Señor. Si la tomas, si la aprovechas o la menosprecias, si la desechas. Si tenemos un sufrimiento, un dolor del alma, Él es nuestro paracleto, consolador, cuyo poder para consolar, ¿tiene límites? No, siempre está por encima de la magnitud de nuestro sufrimiento. Y dice la Escritura que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Por eso los padecimientos son mucho más tolerables si tienes a Cristo. Además, dentro de los problemas, Él nos da una paz sobrenatural, incomprensible, que solamente puede venir de Él. También a lo largo de nuestra vida cristiana podemos encontrarnos con muchas disyuntivas, dudas, decisiones difíciles de tomar, y yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces el Espíritu Santo es, entre otras cosas, ¿qué? Consejero, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos son títulos que se le da a Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si era consejero hace miles de años y hace siglos, sigue siendo consejero hoy. Y va a ser consejero mañana y dentro de un año. Y siempre. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y el mejor consejero del universo, completamente infalible. Recordar lo que dice Santiago 1:5, y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿hago esto o no lo hago? ¿Me voy por este camino o no lo hago? ¿Acepto esta propuesta, este negocio o no lo hago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, tu consejero. Recordemos que uno de los títulos del Espíritu Santo es Espíritu de sabiduría y de consejo. Lo buscan después en Isaías 11:2. Tú y yo como papás queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no es verdad? Y si nos piden un consejo, ¿se los negamos? ¿Y qué consejo les vamos a dar? El que consideramos, según nuestro entendimiento limitado, que es el mejor. Pero como personas falibles podemos, ¿qué? Equivocarnos. Pero tenemos un consejero infalible que nunca nos va a aconsejar mal. Lo que pasa es que muchas veces tomamos una decisión sin recurrir al consejero. Pero mientras más llenos seamos del Espíritu Santo, somos más sensibles a su voz y somos más sensibles a su guía. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de gente que es llena del Espíritu, que es muy sensible a la voz de Dios. El Espíritu Santo no se ha quedado mudo, todavía nos habla y nos habla con mucha claridad. ¿Les parece si continuamos dentro de una semana con este tema? ¿Les parece interesante? ¿Les parece motivante? ¿Sí? Falta mucho por hablar del Espíritu Santo, pero creo que en una hora ya es suficiente. Así que vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos recibido, porque viene de ti, porque hemos tratado de enseñar tu palabra fiel, Señor, no producto de sabiduría humana, sino de la que tú nos has dejado en tu Santa Biblia, que inspiraste a tus profetas, Señor, para nuestro provecho. Gracias por ese poder tan grande del Espíritu Santo que está disponible para nosotros. Queremos desear ese poder, Señor. Queremos ser llenos de ese Espíritu para glorificarte, para vivir la vida que a ti te agrada, para tener verdaderamente ese cambio, Señor, que tú prometes y quieres proveer a tus hijos
Que nuestra prioridad, Señor, sea ser llenos de tu Espíritu para que podamos agradarte, para que podamos llevar ese fruto, para que podamos vivir en santidad, Señor. Tu Espíritu hace tantas cosas en nosotros que muchas veces no valoramos, pero te pedimos que tengamos ese deseo de tener nuestras lámparas llenas, Señor, que cuando Cristo venga a buscarnos a nosotros, a su iglesia, el día glorioso del arrebatamiento, todos los que estamos escuchando este mensaje, estemos con nuestras lámparas encendidas y llenas del aceite del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos y te pedimos que nos sigas dando la oportunidad de seguir reuniéndonos para seguir estudiando este tema tan importante y crucial para la vida de todos los cristianos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.